El caso de Cañizares, yo decido echar fuera de club porque era un chaval muy guapo. Era más guapo que yo y no debía permitir esa situación dentro de mi club. Y también porque le mandaba mensajes a mi mujer. No podía permitir esta situación dentro del club. Y el caso de Miguel Ángel Angula es un caso deportivo, porque yo metía a Angula de delantera central y siempre me caía en fuera de juego. Luego dije, che, Miguel Ángel Angula, juega por bando derecho a ver si no entras en fuera de juego. Y el chaval siempre fue de juego. Luego jugamos una partida amistosa contra el Valencia B y le dije, Angula, hoy vas a jugar de lateral derecho, a ver si no entras en fuera de juego. Y el árbitro ha levantado en esta partida 10 veces el bando. Al final de partida voy a hablar con Linier y digo, Linier, ¿por qué pitas fuera de juego a Angula? Y el Linier me explica, es que cuando pasan el balón a Angula, la nariz de Angula está en la Ronaldinho, puede ser la posición. Generalmente se entrevista. Puede ser la causa de la deportiva que usted hace que algo usted no juega bien en el Barça. Amigo, repito la pregunta, amigo. Que no me he enterado de la pregunta, amigo. Ronaldinho, dice la gente que solo usted piensa en marcar goles. No, amigo, no. Es que yo solo pienso en marcar goles, pero me quedo, amigo. No pienso luego en dinero después de ganar con la casa. Yo solo pienso en ponerme bien físicamente, luego marcar goles para Barcelona. Pero que aquí de fiesta, ¿no? No, fiesta no. Yo solo pienso en marcar los goles, pero me quedo, no. Yo sé que... Roberto Carlos, por favor. Doy dinero a una asociación de UNICEF. Porque no quiero... Yo quiero solo marcar goles, pero me quedo, amigo. Ronaldinho, y de los posibles rumores de su fichaje por el Milan. Falso, amigo. Roberto Carlos, por favor. Ya,